de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios porque estamos en este lugar exaltando, bendiciendo su santo nombre, amén. Es motivo por ende de gozo, de alegría estar acá. Vamos a estar ubicados en la poderosa palabra de Dios. Una palabra que Dios me ha dado, la ha compartido. Vamos a compartirla también aquí, pues, una vez más, que se encuentra en Juan, el Evangelio según Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a estar ubicados en el versículo 23. O mejor, vamos a leer desde el 20. 21, 20. Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante, hasta el 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección y guianza de su Santo Espíritu. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Padre, damos gracias por esta tu palabra, bendícela, que ella haga el efecto por la cual tú la envías a nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. He puesto por mensaje a esta enseñanza las malas interpretaciones bíblicas que han transcurrido por muchos años. Aquí hubo una mala interpretación de lo que dijo Jesús por parte de sus discípulos. Y la mala interpretación que ellos tuvieron, se hicieron, es que Jesús había dicho de que Juan, el apóstol, no iba a morir, que era el discípulo amado. Y todo ese dicho se regó entre ellos de que Juan no iba a gustar de muerte. Alabados al nombre de Jesús. Y todos los hermanos de allá de entonces veían a Juan, me imagino, y se decían el uno al otro: este Juan no va a morir, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que Juan no iba a morir. Y la verdad es que Jesús no dijo eso. Alabados al nombre de Jesús. Eso fueron lo que ellos interpretaron. Pero Jesús en sí no puntualizó, no hizo énfasis en esa afirmación que ellos estaban dando. Alabados al nombre de Jesús. Y así pasa o ha pasado. Esto queda como ejemplo de lo que ha pasado también en la iglesia del Señor a través de la historia. Unas malas interpretaciones bíblicas y dichos mal interpretados que lo toman como una verdad, como algo severo. Alabados al nombre de Jesús, que según ellos lo que interpretan de esta forma, eso lo dice la Biblia, eso lo dice la palabra de Dios, de así, cuando no es de esta forma. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y así se han creado por estas malas interpretaciones y discernir de la palabra religiones, sectas y muchas cosas que lo que hacen es desviar a las vidas del conocimiento pleno del Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús.
Esto ha pasado, sigue pasando. Por ende es muy importante tener un conocimiento bíblico y discernir la palabra de Dios de acorde al Espíritu Santo de Dios, para no caer también el error o replicar el error que los antiguos han hecho. Muchos han tomado esto o han malinterpretado, discernido la palabra del Señor. Otros quizás, unos sin mala intención, simplemente por desconocimiento. Otros por su hecho pensar, para sacar provecho de las ovejas, sacarle plata, sacarle dinero y demás. De ahí se han creado los predicadores, superpastores, superapóstoles, que son intocables, y comienzan a decir: no, es que por tus palabras serás condenado, con tus palabras serás justificado, y por ende tú tienes que declarar la palabra, tienes que declarar, y es una sola declaración, alabado sea el nombre de Jesús, y justifican todo, creyendo que eso es así. Todo sí debemos declarar, pero de acorde a la voluntad del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Muchos de estas declaraciones o ola de declaraciones, apóstoles y demás, no declararon que el COVID-19 no iba a llegar a su país, que echamos fuera el COVID-19, lo echamos, y el COVID está ahí, ya tiene 2 años. ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos dicen amén? Porque malinterpretan la palabra de Dios. No es porque tenemos poder en la palabra, es verdad, pero todo con su justa proporcionalidad bíblica, es decir, de acorde a lo establecido por el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque así lo hacen también los metafísicos. Ellos comienzan a estar declarando muchas cosas. Y el pensamiento positivo. Tú tienes que estar positivo, positivo, positivo por todas partes. ¿Desviando qué? Y se meten en brujerías y en hechicería. Porque tuercen la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. De estas malinterpretaciones, por ejemplo, malinterpretaciones bíblicas, es que tú no puedes, o es pecado, servir de fiador, cuando la poderosa palabra de Dios no afirma tal hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque malinterpretan el consejo bíblico que se encuentra en Proverbios, capítulo 22. Versículo 23. Proverbios, capítulo 22, versículo 26, mejor, 26 al 27, dice la palabra: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que se salen por fiadores de deudas. Si ves que no se puede ser fiador, si ves que es malo, es pecado servir de fiador, eso no lo dice la palabra aquí. La palabra de Dios dice aquí es que si tú no tienes la capacidad económica para ser fiador, pues no lo hagas, porque realmente te van a quitar la casa. Porque si el que presta queda mal con el préstamo que hizo en el banco, al fiador es que lo van a llamar para que responda por ese préstamo, y a él o él es el que tiene que pagar, porque él se hizo responsable y diciendo: sí, yo soy fiador. Es decir, si este no paga, entonces pago yo. Es lo que él hizo. Pero si no tienen la capacidad, es el consejo bíblico, económica, para que si el que presta el dinero no paga y tú respondes, hombre, no te metas en ese lío. No tienen la capacidad económica para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no está diciendo que no se puede prestar de fiador. Si ves cómo el texto, por mucho tiempo, muchos los han malinterpretado. Alabado sea el nombre de Jesús. Como dijeron: no, es que Juan el Bautista, o mejor, Juan el apóstol, no va a morir, porque lo dijo Jesús. Jesús lo dijo. Y Jesús no había dicho
está la afirmación. Mal interpretado. Así pasa con este texto bíblico. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice enfáticamente de que sí, el que fiador, pues le quitan la cama, le quitan el sueño, le quitan todo. Eso sí lo dice la Biblia. Porque si no tienes la capacidad económica para responder, a ti es que te van a llamar. Y el consejo bíblico es eso. Si no puedes, no tienes, pues no lo hagas. No te metas en ese lío. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si tú tienes la capacidad económica, pues puedes hacerlo. Si el hermano, el familiar quedó mal, pues tú tienes con qué responder. O hay personas que quedan bien, ¿cierto que sí? Qué bendición que queden bien, amén. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Para nosotros no responder, amén. Vernos en esos líos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una mala interpretación bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y ese es el argumento que se tiene en el versículo 31. Ellos dijeron, es decir, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dicen, no, es que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y también mi casa. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Por lo menos como tú lo estás interpretando. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay partes bíblicas de la palabra de Dios que es dada para la iglesia, es dada para el pueblo judío y es dada por una persona en particular, en especial. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto es para una persona en especial, en particular, que es el carcelero. Y le dijeron estos varones, Pablo y Silas, si no estoy mal, si tú crees en el Señor Jesucristo, porque él se iba a matar, él vio la cárcel abierta por el terremoto que se había generado, y él dijo, pensó que los presos habían escapado, y cogió la espada para suicidarse, y Pablo le gritó, no lo hagas, o Pedro mejor, no lo hagas, porque aquí, ¿qué? Pablo, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Y él se iba a matar. Entonces dijo, ¿qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvo. ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente, si tú lees más abajito, pues salvo él y su casa porque se bautizó con su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la gente cree que la salvación es hereditaria y la salvación no es hereditaria. La salvación viene por gracia a través de Jesucristo, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por medio de la fe, alabado sea el nombre de Jesús, es que soy salvo en Cristo Jesús. Entonces, si así fuese, ¿para qué le vamos a predicar familiar si de todas maneras va a ser salvo? O el familiar dice, ay, ¿para qué voy a buscar de Cristo? Porque de todas maneras yo soy salvo, que mi hermano, mi papá, mi mamá creyó en Cristo. ¿Y yo por qué me voy a preocupar de buscar la salvación? Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cierto que sí? Se creeré. La pregunta más adelante, al final. Entonces, si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Te lo dice en particular. Si crees en el Señor Jesucristo, aquí le estaba diciendo en particular, era a este varón, al carcelero. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente esa palabra se le cumplió más adelante. Fue salvo, él y su casa se bautizaron. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Así que nuestros hijos, familiares y demás también tienen que creer en el Señor Jesucristo para que sean salvos. No es eso así de gratis, porque yo soy cristiano, entonces ya tú también vas a ser salvo. No, la salvación es individual y cada quien tiene que luchar por su salvación. Esto se lo hizo muy puntual, fue a este varón. Tú vas a ser salvo y se le cumplió esa palabra profética a ese varón. Entonces tenemos que decirle a nuestros familiares, estás equivocado si crees que eso es así.
Tienes que buscar del Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Si no, imagínense los grandes hombres de Dios como Samuel, sus hijos eran unos ¿qué? Tremendos y perecieron. Elí, el sacerdote Elí, sus hijos eran unos perversos. ¿Y qué pasó? También Dios los cortó. No es hereditaria la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Si así fuese, los hijos de Salomón, que él al final se perdió también, fueran salvos. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Jod, los primeros y todo eso. Imagínense. Entonces la salvación, ¿qué? No es hereditaria, es por gracia, por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay una malinterpretación bíblica allí. Y creemos y damos por hecho de que es así. No, eso no es así. Como se dice, como se ha dicho por mucho tiempo, no es de esa forma. También hay algo que lo cogemos como sortilegia, como agüero, y no solamente los cristianos, sino también las personas de afuera, que es una mala interpretación bíblica cuando dice me cubro con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no cubre. Alabado sea el nombre de Jesús. La sangre de Cristo no cubre. No hay ningún versículo bíblico que respalde esta afirmación o frase. No lo hay, eso se lo inventaron. La sangre de Cristo es solamente para perdón de nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, de la condenación del infierno. Para eso es que ha servido la sangre poderosa de Jesús de Nazaret, para redimirnos, rescatarnos de la condenación del pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. No es para que tú y yo lo cojamos como sortilegia, como algo de suerte. Alabado sea el nombre de Jesús, y decir no, me cubro con la sangre de Cristo. No hay ningún versículo bíblico que comprueben eso. La sangre de Cristo, como les decía, es perdón, para perdón de nuestros pecados. Lo podemos evidenciar en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. También en Hebreos, capítulo 9, del versículo 11 al 12. Primera de Corintios también lo relata. Primera Corintios capítulo 5 versículo 7 nos confirma eso, de que la sangre del Cordero nos ha limpiado del pecado, de la condenación del pecado, nos ha redimido de la condenación del pecado. Eso, y para esto es que sirve la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es para que tú y yo nos cubramos. Eso es un dicho que es inventado, no está en la palabra de Dios. Entonces son malas interpretaciones bíblicas, como dijeron, no, Juan no va a morir. ¿Por qué? Jesús lo dijo y Jesús no lo había dicho. Pero estos varones habían dicho que Jesús había dicho, cuando no es así. Más bien, si quieres pues cubrirte, tienes que usar la armadura de Dios. Esa se sirve para cubrirnos. Tomar el yelmo de la salvación, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio, sea la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, aleluya, la espada que es la palabra de Dios. Allí te defiendes, te cubres y también puedes atacar con la armadura de Dios, que es la armadura espiritual más efectiva y poderosa para destruir toda acechanza del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no te cubras con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es para perdón de tus pecados y mis pecados. Si quieres cubrir, pues usa la armadura de Dios, tomar el yelmo de la salvación. Ahí está el yelmo para no estar en los malos pensamientos, calzar tus pies con el apresto del evangelio para caminar rectamente en el evangelio y no desviarte. Alabado sea el nombre de Jesús. La coraza de justicia para que guarde tu corazón, ¿de qué? De todo mal, de todo peligro y de toda vanagloria, altivez. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la espada, que es la palabra, para que puedas contrarrestar todo argumento de falsas doctrinas, de movimientos apostólicos y demás, y cuantos se han inventado ahora en este tiempo. Amén. Usemos la armadura de Dios, que sí nos va a cubrir.
Otra mala interpretación bíblica que no hay evidencia que lo dice la palabra de Dios. Yo esto lo hablé una vez también acá. Y es que la gente está creída es porque lo ve en las caricaturas, lo ha escuchado y también ha escuchado testimonios que afirman tal cosa, pero la Biblia no lo dice. Y dicen que Satanás y los demonios controlan el infierno. Y lo pintan al enemigo con cola, con cacho y con un trinche. Y vestido de rojo o de rojo. Así como el escudo de la América. ¿Cuántos dicen amén? Y atormentando a las almas y echando las almas al infierno. Como el dueño del infierno. Y muchos testimonios, yo no sé dónde lo sacan, pero testimonios, dicen que llegaron al infierno, fueron al infierno y vieron allá a los demonios cómo atormentaban a las almas, cómo la golpeaban, cómo la saturaban, cómo la acusaban por vestir de esta forma, por usar aretes, por maquillaje. Alabado sea el nombre de Jesús, cuando la palabra de Dios no lo dice, no lo afirma. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. No, porque el testimonio que yo vi lo dijo, eso lo dijo ese testimonio, pero la palabra de Dios no lo ha dicho. ¿Dónde está eso? Es más, dice la palabra de Dios, usted lo puede leer en Mateo capítulo 25, versículo 41, que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Entonces, ¿cómo es posible de que este tipo sea el que controla el demonio, si eso, o mejor, al infierno, si eso fue preparado para él y sus ecuaces? Amén. No puede ser esto, ¿cierto? No lo dice la poderosa palabra del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, movido por esos tales testimonios, hemos creído en esos testimonios, que a la verdad, si tú lo miras bajo la lupa bíblica, la claridad bíblica, están alejados de la realidad espiritual y de la realidad bíblica. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos ver un texto muy concreto sobre lo del infierno. Es cuando la parábola del rico y Lázaro, que dice, por ejemplo, vamos a leer 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este era el rico pidiéndole socorro al padre Abraham para que Lázaro mojase siquiera la punta de su mano en agua y le diera a él de beber. Y el Señor le dice, no, hay una gran cima, ni tú puedes pasar para allá, ni él puede pasar para acá. Y sigue diciendo, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Un buen hombre con corazón se acordó de su familia. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Razonable tipo, ¿verdad? Pero ahora que lo va a decir, ¿por qué no hizo eso antes? Cuando ya no se puede. Y el mismo argumento, el padre Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo a ellos. Tremendo. No les dio permiso para que saliera del infierno y le predicara la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, es decir, a la palabra tienen. No es necesario de que alguien llegue al infierno y venga y eche chiste, eche cuento, y que para que tú seas salvo, para que tú te arregles, te afirmes en el Señor. Eso es un invento que no está patentado bíblicamente. Aquí te está diciendo que no se puede esto, que es imposible. Para eso tienen la palabra de Dios. Si no creen esta revelación poderosa, pues ahí sí
Si no creen, ya eso es problema de ellos. No es necesario de que alguien llegue al infierno, venga del infierno a predicar. No es necesario de que alguien también llegue del cielo diciendo, no, que esto es así asado. Lo que usted y yo conocemos del infierno y del cielo lo podemos evidenciar simple y llanamente. ¿Es en dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y la Biblia no nos dice eso, que allá en el infierno están los demonios y el diablo azotando las almas, porque ellos son dueños del infierno. ¿Dónde eso hizo en la palabra de Dios? No, que el testimonio ese es el testimonio de él, del hermano, los 7 jóvenes, ese es el testimonio de los 7 jóvenes. Pero bíblicamente no existe, no hay evidencia bíblica, y usted tiene, con un testimonio, tiene que concordar con la palabra de Dios. Si no concuerda con la palabra de Dios, es algo inventado, ya sea que se lo inventó esa persona, o ya sea que se fue dejado engañado por su mente o por el mismo enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque así, si fuera yo me inventara un poco de testimonio también, pero como, y por medio de esos testimonios se ha dejado de hacer cosas que no es pecado, y se ha rechazado, o se ha hecho ahora, o se está haciendo cosas que sí es pecado. ¿Cuántos dicen amén? No, porque el testimonio dijo que no se puede usar esto, yo no lo puedo usar. Y eso está en la palabra de Dios. Eso está allí. Hay como 3 personajes bíblicos que fueron ¿a dónde? Al cielo. ¿Quiénes fueron? Elías, Pablo, ¿y quién es el otro? Moisés, que también pues dice que el Señor, y también pero que presenciaron, que regresaron, por decirlo así. Y ellos, ninguno de los 3 hizo referencia como es el cielo, ninguno. Pablo dijo que él que no le fue permitido hablar cosas tremendas de lo que había allá en el cielo, para decirlo de esta forma. Moisés y Elías, que estuvieron con el Señor allí cuando en la transfiguración, no hicieron ninguna referencia del cielo. ¿Cuántos dicen amén? O sí hubo una referencia, solamente lo que está en el libro de Apocalipsis y en otros pasajes bíblicos también. Solamente eso es lo que podemos hablar. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, no, que fue al cielo y vio no sé qué cosa, y vio que los ángeles corrían, que no sé qué. Eso es un testimonio que no está patentado bíblicamente. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy hermoso, puede ser muy espectacular, pero no es bíblicamente. Y usted y yo tenemos que creer lo que dice la Biblia, y toda revelación, toda enseñanza, toda visión tiene que concordar con la palabra, porque esta es la palabra profética. Yo no me puedo inventar otra palabra profética, porque voy entonces en contra de la palabra profética, que es la Biblia, porque así lo dice la poderosa palabra de Dios. Entonces yo no puedo creer un testimonio que dice esto y lo otro, y fue condenada por eso. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Entonces cogemos estos testimonios como algo de verdad, y comenzamos a señalar a otras personas, a otras vidas, porque usan esto, porque usan lo otro, y ya se va para el infierno, cuando la palabra no dice así. Pero el testimonio lo dice, eso lo dice ese testimonio, pero no la palabra de Dios. Y usted y yo debemos de creer en lo que dice la Biblia, la poderosa palabra del Dios viviente. Amén. Por ende, se han creado tantas religiones, han salido tantos falsos maestros, falsos apóstoles, haciendo tantas falsas señales, aleluya, no, como perro, como gato, como no sé qué. ¿Dónde eso está en la Biblia, esas señales? No, que cuando lo toca el Espíritu Santo hay que golpearse, ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando el Espíritu Santo es tan decente, aleluya, y es tan... Sí, decente es la palabra. Ordenado, tiene orden. Oye, Moisés, que iba a hablar cara a cara con Dios, no dice la palabra de Dios que se revolcaba en el piso y todo. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué uno que cuando el Señor le toca su espíritu, uno tiene que estar revolteándose y golpeándose?
Dice, Moisés iba cara a cara con el Señor a hablar a él y salía resplandeciente. Pablo también, lo único que es, cayó de su cabalgadura, se postró, pero no dice la palabra que comenzó a gritar como loco, como enajenado. Nada de eso dice la palabra de Dios. Entonces se hacen cosas que no están en la Biblia. Se dicen cosas que no están en la Biblia por una mala interpretación bíblica. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué entonces cuando el Espíritu Santo me toca tengo que hacer un escándalo? Alabado sea el nombre de Jesús, cuando bíblicamente eso no lo dice. Que en el Pentecostés llegó el Espíritu Santo de Dios, fueron repartidas lenguas angelicales, fueron repartidas lenguas, y no dice que los hermanos allá comenzaron a hacer de todo. Dice que hablaban en lenguas, pero esas lenguas las escuchaban los nativos de los países que venían a visitar esa región. Y escuchaban que las maravillas de Dios. Amén. No dice que los hermanos estaban allá y golpeándose como locos, tirándose allá, hablando en chino, en japonés, en hebreo, bueno, ellos eran de allí, en español, en francés, las maravillas del Cristo de la gloria. Amén. Ellos quedaban impactados, y esto es porque están hablando de nuestras lenguas nativas. Alabados al nombre de Jesús. Y decían, no, están borrachos. No, borrachos no están, comenzó a decir Pedro. Entonces el Espíritu Santo es tan ¿qué? Decente, tan ordenado, pero hemos tenido una mala interpretación también del Espíritu Santo de Dios, que si nos toca el Espíritu Santo de Dios tenemos que dar vuelta, tenemos que no sé qué cosa, cuando bíblicamente tú registras no lo dice la palabra de Dios. No hay evidencia. La única evidencia que hay cuando esas manifestaciones, y puede sonar muy duro, pero es así, es cuando ¿qué? Había un endemoniado. Había un endemoniado. Es lo único. Por eso el apóstol Pablo les dice y le recomienda a la iglesia, el que hable en lengua, que lo hable ¿qué? Decentemente. Si no hay un intérprete por ahí, calle, hable para sí mismo, porque así te estás edificando tú. Pero si hay un intérprete, pues que lo hable para que la iglesia en sí se edifique. O sea, hay un orden. Y le dice, pocas palabras más, palabras menos, le dice, todo esto es para qué, para que los que están allá afuera no digan que nosotros somos ¿qué? Locos, desordenados, enajenados, sino que tenemos un orden. Y ese orden lo hemos perdido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nos hemos dejado influenciar de tantas cosas, movimientos, Pentecostés y lo otro, que a la verdad si lo miramos bajo la luz de la palabra, no es así como lo estamos haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Como le decía, estos varones llenos del Espíritu Santo, Elías llegaba al Espíritu Santo y eran tan cuerdos. ¿Cuántos dicen amén? Eran tan cuerdos, eran tan ordenados. Moisés, oye, tremendo, tan cuerdo, tan ordenado. ¿Qué otro más usted puede decir? ¿Qué otro que hablaba con Dios cara a cara prácticamente? Pablo, ¿quién más? Y hasta el mismo... Amén. Tremendo. Y todo es ordenado. Entonces hemos malinterpretado estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero hacer énfasis de que el infierno es una realidad, el cielo también. ¿Cuántos dicen amén? Sí existe. Y tanto el cielo como el infierno, apenas lo conocemos, como dice aquí la palabra de Dios, pero es más tremendo el infierno que los tales testimonios esos, y es más poderoso y glorioso el cielo que también los tales testimonios esos. ¿Cuántos dicen amén?
es real. Entonces hay que evitar ir al infierno y llegar al cielo a través de Jesucristo, amén. Llegamos al cielo. Al infierno se llega es rechazando a Jesús, y eso es lo que no queremos. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro tema también que es mal interpretado y muy polémico también. Este tema, para terminar, alabados al nombre de Jesús, muy polémico y muy mal interpretado también, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 22. Aleluya, versículo 5. Y de aquí se pegan por una mala interpretación bíblica. Y dicen, no, es que las mujeres no pueden usar pantalón porque es pecado. Y esto es aquí lo dice. Mira cómo dice la palabra de Dios. 22, capítulo 22 del libro de Deuteronomio, el versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si ves que Dios dice que la mujer no debe usar pantalón, eso lo dice la Biblia, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios allí. ¿Es eso? No es eso lo que dice la palabra de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Ahí lo que está diciendo la palabra de Dios, aleluya, si lo viéramos en el contexto de aquella época, aún ni existía el pantalón. Existía, eran lo que se llamaba túnica. Amén. ¿Qué más le decían? Que eran unas ropas largas, ¿cierto? Unas ropas largas. Y tanto la mujer como el hombre prácticamente era igual esa ropa. Solamente lo identificaba o lo diferenciaba era el borde, el ojal que tenía dicha vestidura. Allí se identificaba si era para mujer o si era para qué, para hombre. Es decir, la costura. Alabados al nombre de Jesús. No existía el pantalón. Pantalón es una época ahora moderna. Entonces no se puede afirmar eso. No, que el pantalón es pecado para la mujer. Eso no lo dice la Biblia. Si así fuera, entonces sería pecado lo que nosotros no cumpliéramos leyendo ese texto bíblico que sigue y dice: estamos en Deuteronomio capítulo 22. Ahora dice aquí 11, versículo 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Cuántos evitamos de vestir ropa de lana y lino juntamente? ¿Usted se ha preocupado por vestir? ¿Quién se ha preocupado por eso? ¿Quién de los que están aquí los hemos preocupado por vestir, por no vestir ropa de lana y lino juntamente? Ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Si fuera así como lo afirman esto, una mala interpretación bíblica, esto también fuera pecado. ¿Y cuántas veces nos hemos usado ropa de lana y lino juntamente? Muchas veces. Entonces esto era básicamente para los sacerdotes de aquella época. Ahora sabemos que el gran sacerdote es el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se siente bien servir al Señor con traje, con falda, hágalo, está bien. ¿Cuántos dicen amén? Está bien, pero no critique y no señale a la que no lo usa, a la que usa su pantalón. ¿Cuántos dicen amén? No criticar, porque malinterpretamos. No, es que eso lo dice la Biblia. Eso no lo dice. Si vamos a la verdad bíblica, no lo dice. Alabados al nombre de Jesús. Es una mala interpretación que ha llegado desde hace mucho tiempo, muchos años. Y más que todo, rayen esta palabra, es por la cultura. Nos dejamos influenciar, ¿por qué? Por la cultura. Alabados al nombre de Jesús. Yo vi ahorita un texto o una imagen que publicó el varón aquí, Julio Hernández, que decía que la cultura no determina la verdad, algo así, sino que la verdad es determinada es a través de la Biblia. Algo así, varón, ¿cómo era? ¿Cierto?
Entonces nuestra cultura no determina la verdad. Es la Biblia es que determina la verdad. Porque aquí está la verdad de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nos dejamos influenciar por nuestra cultura. No, porque en nuestra cultura se ve mal que la mujer use pantalón. Entonces ya quiere decir que eso es pecado. Son palabras y textos bíblicos que chocan con nuestras costumbres que hemos tenido de hace mucho tiempo. Pero si somos sinceros, alabado sea el nombre de Jesús, y vamos bajo la lupa bíblica, vemos que son malas interpretaciones, vemos que no lo dice la palabra de Dios, así como se está afirmando. Hay un pasaje bíblico también que se encuentra, alabado sea el nombre de Jesús, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 6, y también que es mal interpretado. También lo argumenta para esto cuando dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y entonces esto lo toman. Si ve que Dios prohíbe que tú uses oro, que uses esto, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Hay una prohibición allí? No lo hay. ¿Dónde está la palabra prohibición? No lo uses. Sino lo que dice allí es que tu atavío interior, el de tu corazón, no sea con esas cosas lujosas, sino con un corazón que humilde, sencillo, te presentes delante del Señor. Si Dios te dio la capacidad de comprar cadenas y demás, usar estos lujos, que esa no sea tu actitud para servirle al Señor con prepotencia, con arrogancia, y no vivas para eso o por ello, sino que tengas un corazón contrito y humillado, sincero, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice esta poderosa palabra, porque así eran estas mujeres de la antigüedad, con ese corazón que tenía un ornato espiritual, es decir, una pureza, una limpieza. Alabado sea el nombre de Jesús. No la arrogancia, pero no estaba prohibiendo que se peinara. No, que el maquillaje es pecado, que usar esto es pecado. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Entonces son malas interpretaciones, como le malinterpretaron a mismo Jesús y sus mismos discípulos, de que Juan no iba a morir. ¿Y qué le pasó con Juan? Murió. Amén. Un tremendo siervo de Dios, le digo siervo de Dios, pero también tuvo sus errores, malinterpretaciones bíblicas. Aleluya. Él dijo también, y dijo otras cosas, pero dijo también sobre eso: no, yo no voy a morir porque el Señor se me apareció y me dijo que no iba a gustar de muerte. ¿Y qué pasó? No murió. Murió. ¿Qué? El Señor se equivocó. ¿Qué pasó allí? ¿El Señor le mintió? No, es que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestra mente, y vemos o escuchamos cosas, y en vez de compararla bíblicamente, la hacemos una verdad. Y la palabra de Dios dice que aún el Satanás se viste como ¿qué? Ángel de luz. Usted, cualquier visión que tenga, cualquier sueño, lo que sea, tenga que comprobarlo con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo uno los prueba? Escudriñando la palabra de Dios. Así como los testimonios estos que les decían: no, que yo vi esto y lo otro, pero la palabra de Dios aquí dice que no se puede. Este varón decía: no, que vaya, y el Señor le dijo: no. El padre Abraham dijo: no. Ahí tienen ¿quién? A Moisés y a los profetas. Entonces ha salido una cantidad de testimonios de que fueron al infierno y regresaron, fueron al cielo y regresaron. Como decía ahorita, en la primera escuela había una mujer que escribió un libro. Según ella, fue 40 veces al infierno. Ustedes se imaginan. Era masoquista, ¿no?
¿Tú qué vas a hacer 40 veces en el infierno? en un libro, 40 veces, tremendo, no le bastó una. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo me estoy muriendo y ya me basta, Señor, ya. Son 40 veces ir allá, según ella. Entonces ahí estamos viendo que es algo descabellado, bíblicamente hablando. Que no se puede, y la Biblia dice que no se puede. Pero son cosas que testimonios que hemos atesorado como una verdad, y no es así. Bíblicamente no es así. Y la mayoría de estos testimonios siempre dicen, es que era necesario de que yo fuera a ese lugar para advertirle a la iglesia, y terminan de esa forma. ¿Cierto que sí? Usted escucha esos testimonios y dicen, terminan la mayoría de esa forma. Pero ¿qué dice el padre Abraham? Dijo que tenía 5 hermanos, porque para que no vengan a este lugar, el mismo argumento, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán a algún quien vaya, que se resucite de entre los muertos. Es decir, está hablando del Cristo de la gloria, que es el único que ha resucitado, vencido la muerte, amén. Y muchos no le creen. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios que sí, nosotros le creemos al Cristo de la gloria, amén. Al que venció la muerte le creemos, amén. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Le hemos creído. Conclusión, en Mateo capítulo 27, versículo 51. 51. Vamos a mirar qué dice la poderosa palabra de Dios. Y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se ha rasgado por la mitad. Ahora usted y yo tenemos libre acceso de llegar al trono de la gracia. Antes solamente eran ¿qué? Los sacerdotes que podían ingresar allá, el sumo sacerdote. Pero ahora usted y yo con un corazón contrito y humillado. Si el velo se ha roto, ¿por qué le vamos a ponerle tantas trabas a las personas que quieren seguir el camino del evangelio, diciéndole cosas que no están en la palabra de Dios y creando nuestra religiosidad? Alabados al nombre de Jesús. En vez de ser espirituales, somos ¿qué? Religiosos. Si fuera por vestimenta, el Papa fuera el primer en ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Las monjas también, las de allá de Irak, fueran las más santas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos dicen, y es un dicho que se dice, no, es que no se identifica cuál es cristiana y cuál es la mundana. Eso lo decimos nosotros, eso lo dices tú, eso lo digo yo. Pero Dios no dice eso, porque Dios mira ¿qué? El corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, como estamos vueltos en la religiosidad, pensamos que porque no usa lo mismo que yo, ya ese es un pecador. No. Como le decía, esto es para que nos unamos y respetemos nuestras diferencias en ese concepto. Si usted se siente bien adorando al Señor con faldas, con traje, hágalo. Amén. Gócese con el Señor de esa forma. Pues si se siente bien usando pantalón, también hágalo. Gócese con el Señor. Hay que vestirse decentemente y no religiosamente. ¿Cuántos dicen amén? Decorosamente. Es una palabra que choca con nuestra cultura, que choca con nuestras malas interpretaciones bíblicas. Pero si somos sinceros, todo lo que nos han enseñado quizás respecto a estos puntos son erróneos. Alabado sea el nombre de Jesús. Son malas interpretaciones bíblicas que no lo confirma la poderosa palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias. Vamos a adorar al Señor, dándole gracias al Señor.
quiero que te levantes ahí de tu silla, ya vamos a terminar, vamos a adorar al Señor. Recordando que el Señor nos mira, también es el corazón. ¿Cómo tú le estás sirviendo a Dios? Si hay que apartarnos de fornicación, adulterio, maledicencia, malos pensamientos, homicidios, todas las obras de la carne, perversidades. Eso sí es pecado delante de los ojos de Dios, amén. Y hay que apartarnos, huir de todas esas cosas, brujería, hechicería. Hay que huir de todas esas cosas. Aleluya. Por un momento en tu presencia, adora al Señor. Pidámosle perdón a Dios. Por un instante de y ábrele tu corazón a Él. Él quiere que llegues al conocimiento por un pleno. destello de tu gloria. Él quiere verte Por un minuto nada con un corazón contrito y humillado. todo daría. Te rescató No importa de la condenación del pecado para que vivamos lo que tenga una que vida santa pasar, delante de su presencia. lo que tenga que No por esperar. apariencias, no ser religiosos, sino espirituales. Tengo hambre de ti, Ser guiado por su Santo Espíritu, de tu presencia, por su santa presencia, de tu por su unción. fragancia. Vamos, anhélale, de anhélale. tu poder. Eso es lo que quiere Dios, que tú le anheles, Hambre que duele, que tú le desees, que que te apasiones por Él, que te apasiones por el Evangelio, que vivas para Él. Aleluya. Tengo hambre de ti, Abre tu corazón. de tu Deja que su Santo Espíritu te toque. presencia, Recuerda que Él es de decente, tu ordenado. fragancia, Aleluya. Allí de tu poder. toca, ministra tu vida, tu corazón. Allí el Espíritu Santo de Dios te levanta, te fortalece. La sangre del Cordero te limpia de toda maldad, de todo pecado. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Hijo, hija del Dios Todopoderoso. Agradécele a Él. Agradécele. Agradécele, abre tu corazón y adórale a Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Ahí donde está, vamos a levantar un clamor esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos en tu presencia. Mira, Señor, el consejo de la palabra. Muchas veces nos basamos en concepto de nosotros, los seres humanos, y dejamos de lado tu palabra, que es lo más importante. El apóstol Pedro escribe en su primera carta que si alguno habla, hable conforme a lo que dice la palabra. La palabra es la que edifica,
La palabra es la que exhorta. La palabra es la del poder. Señor, gracias por este tiempo que hemos escuchado tu palabra. Ahora, Dios, en el poder de tu palabra, colocamos la vida de los que están enfermos, la vida de los afligidos, la vida de los que están pasando momentos difíciles. Padre, esta mañana hemos sido enterados de la circunstancia con nuestra hermana Alba Villa. Ahí donde está, Dios, tu mano poderosa sea tomando todas las partes de su cuerpo, y la atención que los médicos hayan hecho haya sido tu mano, Dios. En esta hora oramos, Dios, para que el medicamento recomendado, Señor, sea el que tú hayas colocado en la mente y el corazón de los médicos. Te damos gracias porque sabemos que está en tus manos y que su recuperación es pronta por el poder tuyo, Dios. Gracias, Padre. Ahora, Dios amado, mira otras personas que están en otras circunstancias, en otras situaciones. Tu mano sea con ellos. Mira el que vino afligido esta mañana a este lugar, el que vino triste, el que vino desconsolado. El poder de tu palabra, Dios, sea restaurando, sea ministrando, sea llevándose toda angustia, toda necesidad, todo peso, toda ansiedad. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias doy en esta mañana por este buen tiempo de tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso de agradecimiento a Dios esta mañana? Gloria a Dios. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Glorioso Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento los hermanos, ya vamos a prepararnos para salir. No sin antes dar informaciones, recordando que para el día de mañana vamos a estar en la celebración de nuestra primera vigilia después de la pandemia presencial. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana y la noticia es vamos a estar hasta las, 9 de la noche. Amén. La noticia es vamos a estar hasta las 5 de la mañana. Amén. Amén, hermano. Así que disponga su mente, su corazón, venga con gozo, con alegría, y vamos a estar en nuestra gran celebración. Amén, hermano. Vamos, es una vigilia de despertar, de avivamiento espiritual. La información que estoy recibiendo de la zona, del circuito de AMET, es que a nivel nacional hay una vigilia convocada hasta las 12 del día, pero lo que Dios colocó en nuestro corazón, 12 de la noche, lo que Dios colocó en nuestro corazón no es hasta las 12, a las 5 de la mañana, amén. Por tanto, les estoy animando, les estoy recordando, preparémonos a partir de las 9:05 de la noche, 5 de la mañana. Recuerdo nuestras reuniones, son los días jueves a las 9 nuestro ayuno presencial, el sábado nuestro ayuno presencial, el sábado a las 4:30 tenemos la reunión de niños y preadolescentes y a las 6 tenemos la reunión de jóvenes presencial. Y el domingo tenemos nuestras dos celebraciones, primero a las 7 y este segundo servicio como el de ahora a las 9. Es la programación presencial de nuestra iglesia Peniel. Ya vamos a entrar, hermano, en nuestra sesión de capacitación los días martes. Creo que a partir del martes 27 vamos a entrar en una capacitación. Así que estamos recordando todo esto. Este miércoles pasado se hizo el primer impacto en Hogar de Crecimiento y este miércoles que viene vamos a estar nuevamente en Hogar de Crecimiento. Por tanto, estamos invitándole a que oremos y cuando demos la información por el WhatsApp del grupo de la iglesia, por favor usted pueda apoyarnos en oración. Recuerdo también, mis amados hermanos, gloria en nombre de Jesús, para el día 7 de agosto, es un festivo, vamos a tener nuestro reloj de oración. Vamos a estar de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo el día en oración. Usted puede planear una hora de oración o si quiere estar todo lo que más pueda. Entonces, de las 8 continuamente hasta las 7, 8 de la noche, 7 u 8 de la noche, estamos en nuestro reloj de oración. Amén. Esa es la programación que tenemos. Entonces, mis hermanos, vamos a salir de este lugar
en el orden, primero los que están al final, después los que estamos acá. Agradeciendo su asistencia y dándole gracias a Dios porque usted pudo estar esta mañana con nosotros. La paz de Dios con cada uno de vosotros, Dios nos bendiga y mis hermanos, evitemos la aglomeración, tratemos de estar mucho tiempo juntos, aglomerados. Entonces, no se quite el tapaboca y Dios nos siga bendiciendo. Póngase en pie y en esa forma empezamos a salir. Acuérdese que el que trajo el diezmo, la ofrenda, por favor, lo deposita. Bendiciones.